Buenos días, hemos tenido una situación, como muchas veces sucede, en las cuales tenemos que hoy hacer nuestra transmisión por Zoom. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos, el capítulo 2. Así que bienvenidos. Si tú estás siguiendo esta serie, queremos agradecer al Señor porque vamos a estudiar acerca de cuando Pedro predica su primer sermón el día de Pentecostés. Recordemos que en este momento ha llegado lo que Jesús anunció y lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron acerca de la llegada o la venida o el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús, ya hemos visto en el Evangelio de Juan, en Lucas y en los primeros versículos del capítulo 1, dice que esperen la promesa. La promesa desde el Antiguo Testamento, la promesa que Jesús anunció, ya se cumplió y esto hemos estudiado la semana pasada. Se ha manifestado con lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia, sobre estos 120 que estaban en el aposento alto, y ha causado que la multitud, los que estaban en ese día del Pentecostés, se congreguen y digan: estos están embriagados o están borrachos o están llenos de mosto. Y ahí nos hemos quedado. Probablemente esto dijeron por dos circunstancias. Uno, imaginémonos 120 personas alabando a Dios, porque eso es lo que hacían en otras lenguas, en otros idiomas ya hemos estudiado, y que habían ciudadanos de Poncio, de Capadocia, de varios lugares en los cuales ellos los escuchaban y decían: ¿cómo aprendieron nuestra lengua? Recuerden que hay más de 7,000 lenguas o idiomas, si los podemos llamar, en el mundo. Y así que esto es lo que hemos visto. El Espíritu Santo fue derramado y hemos visto tres preposiciones: en, donde el Espíritu Santo estará en ustedes, pero para que esté en nosotros, la preposición es con significa al lado de cada ser humano, convenciendo de su pecado, y cuando la persona se arrepiente, el Espíritu Santo viene en. Y esa es la experiencia de la conversión y la regeneración, donde el Espíritu Santo transforma la vida de cada persona. De la misma forma, el Espíritu Santo fue soplado sobre los discípulos en Juan. Hemos visto esto en el estudio anterior. Pero la tercera preposición es el epi, que vendría a ser el sobre. Sobre, que significa desbordando. Es como tener un vaso de agua, llenar y llenar y llenar y estar rebalsando, rebalsando y rebalsando. El sobre vino el año que el Señor ascendió y siguió en todo el transcurso del libro de los Hechos, y lo vamos a estudiar más adelante, pero también hemos visto cuando Pablo dice que no se embriaguen con vinos, que no se distraigan con este tipo de materialismo que hay en el mundo, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Así que nos quedamos ahí. ¿Qué quedó? Hechos dijo: están borrachos. ¿Y qué continúa? Bueno, bienvenido a la iglesia de Calvary Chapel. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo y ahora vamos a orar y comenzar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a través de cada versículo. Háblanos, Señor, a través de este párrafo que vamos a estudiar, y que tu gracia y misericordia redargüyan el corazón de cada persona que va a escuchar. Que tú, Señor, estés siempre hablándonos a través de tu palabra. Usa mi vida como un instrumento en tus manos el día de hoy. En tu nombre, Jesús, oro así. Amén. Muy bien, entonces estamos nosotros recordando que el título de este capítulo o de este párrafo es: Pedro predica su primer sermón el día de Pentecostés. Recordemos que el Pentecostés es una de las 7 fiestas y una de las 3 principales fiestas donde los judíos tenían que participar, que era el Shavuot, que era conocida como la fiesta de las primicias, donde se preparaban 2 panes de trigo, porque eran las primicias de la cosecha del trigo, y se llevaban al sacerdote. Eso era el evento que los congregaba. Pero a partir de ahora, y a partir de este versículo 14 que vamos a estudiar, va a surgir lo que se llama el querigma en la iglesia primitiva. Yo quiero que presten atención respecto a este tema del querigma, porque ¿de qué se trata? Miren, todos los apóstoles
y todos los seguidores de Cristo y los discípulos de los apóstoles entendieron en el querigma. Primeramente se entendía que eran las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento, ahora que han sido cumplidas con la venida de Jesús, el Mesías. El querigma era la proclamación del evangelio o la forma en que ellos predicaban. Y ellos predicaban diciendo todo lo que el Antiguo Testamento decía en torno a las promesas y profecías, ahora se han cumplido en Jesucristo, porque Jesucristo es el Mesías. Y lo segundo que anunciaban era que en su bautismo Jesús fue ungido por Dios como Mesías. Lo tercero es que tras su bautismo Jesús inició su ministerio en Galilea. Lo cuarto que ellos proclamaban era que su ministerio se caracterizaba por hacer el bien y grandes obras por medio del poder de Dios. Lo quinto que ellos anunciaban y proclamaban era que el Mesías fue crucificado según los propósitos eternos de Dios, que esto no era casualidad, y esto vamos a verlo en este sermón. Sexto, lo que ellos proclamaban era que Jesús resucitó entre los muertos y se le apareció a sus discípulos, que Jesús fue exaltado por Dios dándole el nombre de Señor. Séptimo, lo que proclamaban era que Dios dio el Espíritu Santo para formar una nueva comunidad divina, los cuales se llamaban cristianos. Octavo, que Él vendrá otra vez para juzgar y restaurar todas las cosas. Novenos, todos aquellos que oigan su mensaje deben de arrepentirse y ser bautizados. Si agarramos estos 9 puntos que les he mencionado ahora, y ojo que se está quedando para que sea grabado y si no lo han tenido tiempo para tomar apuntes, esto era la proclamación, el querigma de la iglesia, si lo llamemos primitiva en el sentido de los primeros cristianos o la primera iglesia, y esto es lo que nosotros deberíamos de estar también predicando y proclamando del evangelio de Jesucristo. Es triste que se ha distorsionado hoy la labor de los predicadores en los púlpitos. Es triste que hoy ya no se predica en los púlpitos la palabra de Dios y a veces son muchos mensajes de motivación y a veces muchos cristianos publican por las redes sociales esos mensajes llenos de motivación que tienen su lugar, pero yo particularmente pienso que no deben de reemplazar en el púlpito a la palabra del Señor, porque el púlpito o el estrado, el lugar donde se va a anunciar o proclamar el querigma es para predicar la palabra de Dios. Así que no te dejes seducir ni engañar por filosofías, por predicadores, por personas que hoy están tratando de, diríamos, manipular o a veces querer confundir a las personas o reemplazar la palabra de Dios. Así que busca un lugar o busca mensajes donde te enseñen la palabra de Dios, donde se predique este querigma y donde no se tenga miedo de predicar la palabra de Dios. Así que en este segundo párrafo vamos a ver Pedro predica su primer día, su sermón, perdón, el primer día de Pentecostés. Pedro, del 14 al 15, predica una introducción en su primer sermón. Número 2, del 16 al 21, Pedro predica contextualizando Joel 2 en relación al evento de Pentecostés. El número 3, del 22 al 24, Pedro predica sobre Jesús y el Evangelio. Del 25 al 33, Pedro predica sobre Jesús y su resurrección. Del 34 al 36, Pedro predica sobre Jesús y su exaltación en relación al Salmo 110. Y la sexta parte, del 37 al 38, Pedro predica sobre Jesús y los oyentes responden. Si Pedro hoy tuviera que hacer un bosquejo de sermón, básicamente yo lo he bosquejado, ¿no? Una introducción, primer punto, segundo punto, tercer punto, porque usa 3 partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, y lo usa el principio de hermenéutica, que vendría a ser la interpretación, usando obviamente las herramientas literarias respecto a una buena hermenéutica, y hace una contextualización explicando que eso ya se cumplió en el Mesías y hay algunas cositas que vamos a ver si se cumplió o no se cumplió, son para nuestros días. Y el último, su conclusión y la respuesta del ser humano. Así que me encanta a mí enseñar acerca de lo que es exégesis hermenéutica
y homilética, y esto es lo que puedo ver. Algunas personas dicen, pero no hay necesidad de estudiar un instituto bíblico, no es necesidad de estudiar exégesis, hermenéutica, porque Pedro era un hombre ignorante. Eso sí lo sabemos, que era alguien del vulgo, no había pasado una escuela de rabinos, pero predicaba con poder. Pero se olvidan que Pedro pasó 3 años en el seminario de Jesús, si lo llamamos, en el Instituto Bíblico de Jesús. Y en esos 3 años, el Señor les enseñó a predicar. Tenemos 2 registros de la Escritura donde el Señor los envió a predicar. Y tenemos muchos registros donde él tenía una escuela privada porque él enseñaba y los discípulos decían, Señor, ahora explícanos cómo es. Y pasó día y noche. Así que Pedro comenzó así como gente del vulgo, pero al final llegó a ser un maestro de la palabra del Señor y fue instruido bajo nuestro Señor Jesucristo. El evento del Pentecostés, como lenguas repartidas como de fuego, ¿se acuerdan que ahí estaban los 12, incluyendo Matías, y que vino un momento así? No nos imaginémonos, ¿no? Tengo esta figura que podría haber sido así. Realmente en el cielo lo vamos a saber y tendremos todo el tiempo para preguntar, ¿no? ¿Cómo fue exactamente? Versículo 14, entonces, lo que vamos a estudiar. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y esta palabra entonces tiene que ver frente a la acusación que se dijo en el versículo 13 de que están borrachos. Así que Pedro se pone y empieza a dar su primer sermón. Y el versículo 15 dice, estas personas no están borrachas, como de algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Vuelvo a recordar a los que están siguiendo estos estudios que nosotros estamos ahora estudiando con la nueva traducción viviente. Y la nueva traducción viviente ya lo ha traducido 9 de la mañana, porque la Reina Valera está de otra forma. Y que simplemente es las 9 de la mañana, dice que es demasiado temprano, y a las 9 de la mañana era el sacrificio vespertino, se llamaba, en la cual se hacía el primer sacrificio como una ofrenda al Señor en el templo. 9 de la mañana, entonces 9 de la mañana es muy temprano, y ahí vemos a Pedro predicando, y el versículo 16, y es curioso que dice los 12, los 11, y ahí estaba incluido Matías, y el versículo 16, donde Pedro predica contextualizando, miren lo que dice, no. Obviamente niega que están ebrios y borrachos. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y ahora vamos a ver que Pedro va a usar 3 pasajes del Antiguo Testamento en su sermón. Primero vamos a ver Joel 2, 28 al 32. El segundo pasaje que va a usar, o su segundo punto, llamaríamos así, es Salmos 16 del 8 al 11. Y su tercer punto, su tercer pasaje sería Salmos 110, 1. Miren que estos 3 versículos o párrafos los saca del Antiguo Testamento y los contextualiza. ¿Qué significa? Los interpreta y los usa en torno a Jesucristo. En este momento, estudiar la palabra de Dios no va a detener ni detiene la obra del Espíritu Santo. Porque si nos ponemos a pensar en un momento, es como que los 120, si pondríamos en una iglesia de repente carismática o pentecostal extrema y está el revuelto, otros están temblando, hablándose en lenguas y el fuego, imagínense. Entonces hay muchas personas que dicen, mejor no prediquen la palabra de Dios porque dejen que el Espíritu Santo haga ese desorden, ¿no? O sea, y piensan que cuanto más desorden, el Espíritu Santo es que está actuando más y cuanto más locuras, pues dejémoslos a que haga más locuras. En ese pensamiento surgió movimientos hace más de 12 años, 15 años o 20 años en las cuales las personas cacareaban como gallinas, se daban vueltas, revolteaban, o a veces ladraban como perros y decían, pero ese es el Espíritu Santo. Y también surgió este movimiento, ¿no? De estar borracho, tirados y muchas cosas que obviamente no podríamos decir, oye, pero pueden ser manifestaciones del Espíritu Santo si uno cae en el suelo. Obviamente en la Biblia hay que cuando tuvieron una experiencia cayeron en el suelo, cayeron en un tipo de trance, no solamente en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequías, muchas personas tuvieron este trance, mismo Saúl que cayó y empezó a profetizar, o sea,
hay esa oportunidad, pero estamos en el Nuevo Testamento y mientras están todos, Pedro se levanta, mientras todos están hablando en lenguas y dice, no es así. Momento, señores, vamos a predicar la palabra de Dios. Y era como todos se calmaron. Y esto es algo muy interesante porque hay personas que dicen, no lo puedes cortar. Pues el Espíritu Santo no se va a contradecir a sí mismo, porque es el momento de estudiar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios también es espiritual. No se trata simplemente de algo mecánico o algo que simplemente uso mi parte cognitiva del cerebro, no, también tiene que ver con el asunto espiritual, porque estudiar la palabra de Dios no detiene la obra del Espíritu Santo y algunos piensan que es más espiritual si no hay estudio bíblico y solo siguen las revelaciones o manifestaciones. Tristemente es esto, ¿no? Reemplazan la palabra de Dios y dicen, y hagámosle caso a las revelaciones. Y el Espíritu Santo me reveló esto, o las manifestaciones, cuanto más raras, como les dije, hagámosle caso porque eso es más espiritual. Vuelvo a repetir, estudiar la palabra de Dios es espiritual y debe ser guiado por el Espíritu Santo. Versículo 17, en los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Pedro usa esta porción de Joel y la frase en los últimos días, lo he puesto en letras gorditas, como decimos, o negritas, y habla de que va a derramar el Espíritu Santo y otra vez usa la palabra sobre el epi, toda la gente o todo el género humano, dice la Reina Valera, sus hijos e hijas profetizarán. Y ojo, hijos e hijas son hombre y mujer, profetizarán, jóvenes tendrán visiones. ¿Eso qué significa? No importa el género, hablando de hombre y mujer, porque solo hay dos y en el mundo, y no importa la edad, jóvenes o ancianos, es decir, para todos. Pero me llama la atención cuando habla en los últimos días. Mire, esta palabra en los últimos días en el Antiguo Testamento se refiere al final de los tiempos y a la llegada de la era mesiánica. En el Nuevo Testamento, hermanos, los últimos días ahora se relaciona con ese cruce de las edades judías. O sea, la nueva era que se llama inició con la encarnación de Jesús en Belén y se prolongará hasta la segunda venida de Jesús. Los judíos en su escatología, y cuando miramos libros proféticos que hablan de escatología, este lenguaje, hablaban de los últimos días, de este tipo de, si lo llamaríamos dicotomía, ¿no? Un mundo rodeado de maldad y, gobernado por hombres que estaban muy llenos de maldad, pero vendría un reino de justicia gobernado por el Mesías que traería a un hombre justo y en lo cual se acabaría todo esto. ¿Cuándo iba a suceder? El día del Señor. Ellos pensaban que Jesús iba a venir como un guerrero, como un hombre, como un rey que venía a conquistar, pero se olvidaban de Zacarías 9:9, por ejemplo, donde dice que Jesús vino como el rey, pero en paz, un rey humilde, el rey siervo. Entonces, en relación al Antiguo Testamento, de lo que ellos pensaban en los últimos días, ahora en el Nuevo Testamento cambia esa perspectiva y los últimos días se vuelven desde el momento de la encarnación hasta la segunda venida de nuestro Señor, que más adelante vamos a ver. Entonces, eso es y hoy día vivimos esa tensión, ¿no? De que el reino ya está aquí, sí, ya está el reino, porque ya se inició la era con la encarnación de Jesús, pero todavía no, porque todavía no ha venido el reino literal que va a pasar en el milenio. Y yo tengo un cuadro más adelante que lo vamos a ver. Versículo 18. En esos días, dice, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. Miren, acá no hay condición económica o social. Hombres y mujeres por igual profetizarán. Otra vuelta dice profetizarán y lo vamos a estudiar. Pero para entender hombres, mujeres, condición social, 1 Corintios 12:13 dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Hermanos, es increíble porque el evangelio
entra, revoluciona, diríamos, en ese contexto cultural donde habían gentiles y judíos, diríamos, esta perspectiva racial o este tipo de diferencias culturales y las rompe. Esclavos y libres, cuestiones sociales, las rompe. Y para Jesús, para el reino, no hay distinción de eso. Miren, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estos versículos eran revolucionarios. Miren, algunas personas dicen, pero es que el Dios de la Biblia es machista. No es machista. Hombre y mujer somos iguales. El cristianismo es, si lo llamamos entre comillas, religión, que más protegió y que más le dio ese valor intrínseco a la mujer, que empieza en Génesis capítulo 1, donde Dios crea al hombre a imagen, a hombre y mujer los crea a su imagen. Es decir, si tú miras otras religiones, por ejemplo, orientales, las mujeres hasta el día de hoy no tienen derecho, tienen que usar velos o no tienen ciertos privilegios como en el mundo occidental, que lo tienen, y en Latinoamérica, porque el cristianismo revolucionó desde hace 2000 años, dándole una posición donde especial a la mujer, donde no hay hombre y mujer, en Cristo somos iguales. No hay lugar para el machismo, tampoco para el feminismo. No hay esclavo ni libre, no hay lugar para las cuestiones económicas. No es que yo merezco ser salvo porque soy de tal familia, no, somos iguales delante del Señor. Y no hay lugar para estas diferencias, si lo llamamos de etnias o raciales, donde yo puedo decir, mira, yo soy caucástico, tú eres moreno, y yo soy mejor. No lo hay. Esto ha traído la evolución, diciendo que hay una raza superior y pensaban que eran los caucásicos o los gringos, si los queremos llamar, ¿no? Los de piel clara, y los demás no sirven para nada. O sea, la evolución ha traído esto, el evolucionismo como pensamiento, pero en Cristo dice que hay, y yo digo esta entre comillas razas, porque la Biblia habla de que hay una sola raza en el mundo. ¿Y saben cuál es? La raza humana. El racismo tampoco tiene lugar en la Biblia y no debe de tener en la iglesia lugar el racismo ni el sexismo, como lo estamos llamando, sea hombre o mujer, y menos el pretender ser mejor que otros por cuestiones sociales o por cuestiones de conocimientos. Miren, Colosenses 3:11 dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, no importa si has conocido a Dios, a Jesús de niño o no. Si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Así que estos versículos eran revolucionarios, donde había tanto clasismo, tanto sexismo, tanto, hasta como les dije, ¿no? Este tipo de racismo, si lo podríamos llamar. Ahora el evangelio reconcilia al ser humano con Dios y consigo mismo. ¿Y de dónde sale esto? Mire, Génesis 2:26 dice entonces, ustedes dicen, este es el Nuevo Testamento, el evangelio, pero el principio, vamos al principio, Génesis 2:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, sobre los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. O sea, los seres humanos a nuestra imagen y son como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Y miren lo que dice el versículo. Hombre y mujer los creó. Así que, hermanos, no hay lugar para el machismo. Vuelvo a repetir, porque Latinoamérica es machista. Y es triste que a veces piensan que el hombre es superior o mejor que la mujer. No lo es. Tampoco la mujer, ¿verdad? Todos somos iguales. Y algunos dirán, ya, entonces, ¿esto qué tiene que ver con que yo pueda ser jefa de mi hogar? Dirán las mujeres. No, a pesar de que entendamos que somos iguales, Dios ha puesto roles y para diferenciar en la iglesia y en el hogar, Dios ha puesto roles que deben ser cumplidos por el varón y por la mujer. Y no tiene nada que ver con, como les dije, con el sexismo. Al contrario, tiene que ver con el orden establecido por Dios. Pero ante Dios somos iguales. Hombre y mujer tienen el mismo valor intrínseco, tienen la dignidad dada por el Creador. Así que el Espíritu Santo ratifica esto donde dice Joel
Va a venir sobre todos y ahora se está cumpliendo. Y el versículo 19 dice, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Estos versículos tienen lenguaje apocalíptico que les voy a explicar un poquito más adelante. 20, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Una luna roja. Algunas veces en la Reina Valera dice la luna será de sangre. Algunos pensaban literalmente que eso iba a pasar, que la luna se iba a volver en sangre y iba a venir sobre la tierra. Bueno, pero es una metáfora y entonces hemos visto este fenómeno de la luna roja. Yo creo que muchas veces ha ocurrido. Yo me recuerdo hasta el día de hoy, en los últimos 10 años, son 2 veces que ha ocurrido este fenómeno o más de repente, pero eso no sucedió el día que Jesús estaba acá. Por eso tenemos que ver siempre el cumplimiento. Los profetas hablaban y decía, esto va a pasar, pero no sucedió exactamente. Sí vemos que se oscureció, sí hubo unas situaciones, pero no sucedió tal como lo decía Joel. Entonces, ahí decimos, ¿se cumplió o no se cumplió? Bueno, los profetas en el Antiguo Testamento podían hablar un versículo o una frase que se iba a cumplir y se cumplió en el tiempo de que se está viendo en Hechos capítulo 2, donde viene el Espíritu Santo sobre toda la raza humana, el género humano, sobre toda la gente, hombres, mujeres, sin importar condición social, esclavo, libre, porque los 120 no sabemos cómo eran, pero eran niños, pero eran jóvenes, pero eran ancianos. Entonces, obviamente se está cumpliendo ahí, pero esto todavía no se ha cumplido porque tiene que ver con el lenguaje apocalíptico donde está lleno de símbolos, lleno de colores, lleno de analogías, usando animales, usando representaciones en cuestiones como se le llamaba la numerología. Está lleno de esta tensión de la maldad en el bien y donde la soberanía de Dios triunfa sobre la maldad. Este es el lenguaje apocalíptico que nosotros no lo tenemos y que surge en el Oriente y que surge desde los profetas del Antiguo Testamento, y ellos lo resaltan para su cumplimiento que va a suceder, sí, con un Apocalipsis, que es otro libro del lenguaje apocalíptico, va a hablar sobre esto. Todavía no ha sucedido. Esto nos habla, siempre este lenguaje apocalíptico estaba rodeado de ángeles que traían mensajes, en la forma en que los ángeles actuaban. Si tú lees Daniel capítulo 7, 8, 9, vas a ver Zacarías, Jeremías, y vas a ver que ángeles intervienen, y eso es literatura apocalíptica. Pero también otra característica es que hay como secretos que se van a manifestar, y es uno de ellos. Y el proceso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se cumplió? Sí, pero falta una parte, y esto es literatura apocalíptica. Así que tengamos mucho cuidado cuando explicamos y interpretamos esto. ¿Por qué? Porque en las profecías del Antiguo Testamento, obviamente, no hay distinción en el Antiguo Testamento entre la encarnación, primera venida, y la parousia, que vendría a ser la segunda venida. El Nuevo Testamento sí lo divide. ¿Por qué? Porque recuerden que las judías estaban solo esperando una venida, la de un poderoso juez y libertador. Pero Jesús no fue juez y libertador, sino el siervo sufriente. Y cuando habla grande y glorioso día del Señor, literalmente esto significa hasta la parousia, que expresa la presencia de Jesús, y fue usada para referirse a visitas reales. Pero hay otro término en el Nuevo Testamento utilizado para la segunda venida, la cual es epifaneia, que significa el encuentro cara a cara con el Señor, y el apocalipsis o apocolupis, que significa revelado. Así que esos 3 términos se referían al grande y glorioso día del Señor, específicamente la parousia. Pero ¿a qué se refiere cuando habla del glorioso día del Señor? Está hablando la epifenia, en la cual, según de Timoteo 4:1, lo usa Pablo, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, epifanía, que significa cuando esté cara a cara. Esto lo usaba. ¿Y cuándo va a suceder? Acaba el diagrama de los días finales. Si tenemos del capítulo 1 al 3 el mensaje a las 3 iglesias, y está marcado con una flechita en rojo, recordemos que el rapto viene, que es un evento diferente a la segunda venida, a la parousia. ¿Por qué?
porque en el rapto viene por su iglesia en las nubes y en la segunda venida viene con su iglesia, y el evento que va a suceder más adelante son 7 años, donde en la primera parte se llama la tribulación, se van a abrir los 7 sellos, como ustedes ven en esta imagen ploma, y luego de los 7 sellos se abren las 7 trompetas y luego vienen las 7 copas, de lo cual se conoce como la gran tribulación. Y ahí viene la segunda venida de Cristo y ahí viene el reino de justicia, que se lo llama el milenio, en el cual Dios iba a establecer un reino literal. Por 1000 años va a gobernar. Satanás es atado y luego va a ser liberado para venir el siguiente parte de este programa, que se llama el juicio del trono blanco, donde serán juzgadas todas las personas conforme a sus obras. La iglesia no pasa la gran tribulación, la iglesia pasa en el cielo, como ustedes ven en esta parte celeste, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y cuando termina todo este evento, ya estamos capítulo 20 de Apocalipsis más o menos, es que viene el juicio del trono blanco y viene cielos nuevos y tierra nueva. Así que hagamos esta diferencia en este, como les dije, del capítulo 20 en adelante, que son 3 partes de este evento, y no se os olvidemos cómo está este rojo marcado en redondo, el rapto y la parousia. ¿De qué está hablando? La segunda venida del Señor, donde será cara a cara con los demás. Si desean más información sobre esto, recuerden que tenemos ya todo el libro de Apocalipsis y está en el YouTube de Calvary Chapel Arequipa. No olvides suscribirte, poner la campanita, o en el Facebook puedes buscar en el grupo Dulos, en el grupo de varones lo hemos hecho, donde tú puedes disfrutar todo el capítulo, o mejor dicho, todo el libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Pero como Joel es parte apocalíptica, he deseado mostrarles a aquellos que están siguiendo estos estudios para entender que estos eventos de la luna que se vuelven roja suceden en la gran tribulación. Y ahí viene ahora el versículo 21. Dice Pedro, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Me encanta este versículo, ¿sabes? Porque siempre hay esa tensión de cuando hablamos de elección, predestinación o soberanía de Dios, como que es la gracia irresistible, pero aquí pone la respuesta del ser humano, la respuesta del ser humano para la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos los pecados del mundo y porque el Espíritu Santo ha sido derramado para toda la humanidad. Dice Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano, o sea, sobre todos. Y la salvación entonces ha sido otorgada para toda la humanidad. No creo particularmente y no veo en la Biblia que Dios ha elegido a algunos para irse al cielo y ha elegido a otros para irse al infierno. En ese caso, si mi hermano que está luchando, ¿no? Un hermano que necesita firmarse al Señor, y él me decía, pero yo quiero ser salvo. Yo le diría, sabes que no puedes ser salvo porque Dios no te ha elegido para que seas salvo, sino Dios te ha elegido para que te vayas al infierno. No veo eso en la Biblia. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Imagínate tu familiar o tu amigo que empieza, que está escuchando este mensaje y te dice, ¿sabes qué? Quiero ser cristiano. Y tú le dirías, ¿sabes qué? Tú no has sido elegido para ser salvo porque Dios te eligió para el infierno. No veo eso en la Biblia. Es ridículo, en mi opinión. Lo que, opuesto a la elección soberana y divina es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. No es la antielección, no es que significa tú no has sido elegido, no, hermanos. Y esos pares dialécticos y esas a veces controversias surgen cuando hablamos sobre este tema, y estos versículos son claros. Dios ha venido a este mundo a salvar. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere, ojo, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Bien claro lo dice la palabra. Así que recuerden que la Biblia no es calvinista. Al contrario, resaltemos la verdad bíblica. Hermanos, el corazón de Dios late por la salvación de todos los hombres y mujeres hechos a su imagen, porque hemos sido creados para estar en comunión con Él. Y la palabra dice, el que invoque, ahí viene, la respuesta humana es parte del plan divino para la salvación.
Y yo digo personalmente, por la gracia inmerecida del Señor, elegí ser salvo. Y vuelvo a repetirlo, por la gracia inmerecida del Señor, elegí ser salvo. El derramamiento del Espíritu Santo sucedió, hemos visto en los primeros versículos, sueños milagrosos, visiones y profecías iba a venir cuando el Espíritu Santo es derramado. Pedro predica y explica estos fenómenos que dice, Joel lo dijo y va a suceder todo el libro de Hechos. Hay señales, prodigios con respecto al día del Señor. Sí, hay una invitación de invocar el nombre del Señor. Hasta ahí va su mensaje. Pero ¿sabes qué falta? El querigma o la proclamación del evangelio. Hasta ahí podría ser. Algunos dicen, qué chévere, me encanta ver eso de caballo blanco, rojo, negro, amarillo. Enséñeme más de las copas de ira, de esto. Pero, ¿sabes? De nada sirve eso si nosotros no predicamos el querigma, la proclamación del evangelio, y Pedro lo hace. Versículo 22 dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Y el término maravillas que habla a estos testigos, porque habían pasado, ¿qué? Días. La palabra teras, que significaba señal extraordinaria, que por lo general ocurre en los cielos, como en los versículos 19 y 20. Y el término señal se me llamaba semeión, que denota un evento especial que tiene un significado e importancia. Todo esto, ellos eran testigos de las maravillas, las señales que hizo Jesús. ¿A qué se refiere? Caminar sobre el agua, los panes, los milagros, y todo esto lo hizo Jesús, y eso era lo que Joel decía, y eso es lo que el Mesías debería cumplir según el Antiguo Testamento. Versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado, y lo he remarcado ahí, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes, miren lo que le dice, con la ayuda de gentiles sin ley, hablando de los romanos, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Wow, esto sí que es, esto no es indirecta, ¿no? Porque algunos dicen, no, no, no se lo digas de frente, por favor, hablemos del amor. Hablemos del amor, porque peace and love, Jesús es peace and love. No puedes hablar de algo así, tienes que hablar de Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida mejor. Dios te quiere sacar de la tristeza. Es verdad, y no digo que no, pero la verdad en el Evangelio, el querigma del Evangelio se basa en Jesucristo, nacimiento, vida, muerte y resurrección. Y si lo mataron fue por tu culpa y por mi culpa, porque Él es el inocente, el único hombre bueno en el mundo que le pasó algo malo. Porque si tú dices, yo soy bueno y me pasa cosas malas, no hay ninguno bueno. Todos hacemos lo malo delante del Señor. Y así que Pablo habla y les da una indirecta, directa, o mejor dicho, se los dice en su cara, como dicen, ¿no? Pero ¿qué dice el plan determinado? El término jorezo, que significa determinar, nombrar o componer, significa que hubo un diseño. O sea, la muerte de Cristo no fue accidental, hermanos, era parte del plan eterno de redención divina. La cruz no fue sorpresa para Dios. Esto estaba antes de la creación del mundo. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Todo el que invoque el nombre del Señor, si Dios nos conoció, su precognición. A los suyos de antemano, a nosotros nos conoció y por lo tanto nos eligió. Pero estas tensiones son interesantes. Miren, este conocimiento divino de toda la historia humana es difícil de entender para nosotros al tratar de reconciliarlo con el libre albedrío humano. Hay personas que luchan y dicen, no, no hay libre albedrío, no, la gracia es irresistible, no, el conocimiento, la soberanía, es interesante. ¿Por qué? Porque aunque él controla y guía la historia, porque las dos son verdades, soberanía y libre albedrío, los seres humanos son responsables de sus motivaciones y acciones. Por eso Pedro podía decir, ustedes lo mataron. El conocimiento previo de Dios no afecta la elección y el amor de Dios. Primero de Pedro 1:20 nos dice, Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Imagínate, Dios me eligió antes que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Y Pedro cuando le dice, lo clavaron en la cruz, le dice,
hay complicidad de toda la humanidad, no solo los judíos. Bueno, literalmente hablaba a los judíos, pero no fueron ellos los que estaban alrededor del aposento alto, porque sabemos que fueron los líderes religiosos, porque la primera preocupación de Pedro no era agradar a su audiencia, sino decirles la verdad. Así que tengamos siempre ese balance. Yo sé, sí, la verdad debe ser dicha con amor, con respeto, pero también no se trata simplemente de agarrar y decir, ¿sabes qué? No quiero ser muy, como, no sé, no directo. A veces mejor vamos despacito. Está bien, ¿me entienden? ¿No? Un balance, pero nunca dejes de hablar de la querigma, de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo. No dejes de hablar de que tu mensaje sea cristocéntrico y bibliocéntrico, porque si no perdemos todo. Versículo 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Miren, Pedro sigue explicando. Ahora usa el siguiente párrafo. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No será sacudido porque Él está aquí a mi lado. Miren la palabra que usa el rey David. Señor está siempre conmigo. Versículo 26. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. 27. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos. Y eso tú no dejarás mi alma entre los muertos no está hablando de David, está hablando de Jesús. Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. 28, me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo. Amén. Y lo entendemos. Ahora lo entendemos porque Pedro está contextualizando el Antiguo Testamento y dice, porque él murió y fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Yo me imagino a Pedro señalando la tumba y cuando vayas a Israel vas a ver la ciudad de David. 30. Pero él era un profeta, hablando que los profetas decían del Mesías y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono y esto se basa en Samuel, el pacto davídico que hizo con él. 31. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Cuando David habla de la resurrección del Mesías, es el Cristo, o sea, usa Pedro esta palabra en la traducción griega es el Mesías, literalmente es el ungido. O sea, no solo Jesús fue hijo de David porque es descendiente de David y Lucas y Mateo lo confirman y ratifican eso tanto de José y de María, pero él es el rey de Israel y más solo él es el hijo que está sentado en el trono celestial. 32, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Y ahí ve, que hay más de 500 testigos, muchas personas fueron testigos. Pero lo he remarcado, ojo, estos dos versículos que vienen hablan de la Trinidad, porque hay personas que dicen, ¿dónde se menciona la Trinidad? Pero quiero añadir un plus, como diríamos, de la Trinidad implícita. Miren los nombres, Dios, Jesús, ya son las dos personas de la Trinidad. Y obviamente habla de que la tumba está vacía. 33. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo. Ese es el querigma, ¿se acuerdan? Que Jesús fue resucitado y que fue exaltado y es Señor. Y a la derecha de Dios, y acaba claramente la Trinidad y el Padre. Según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre, otra vez la preposición epi, sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Marca estos versículos para tú explicar sobre la Trinidad. Acá hay tres personas, Dios, que vendría a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que está siendo exaltado el Hijo. Pero ojo, estas son metáforas que vamos a verlo en un punto. Sentado a la derecha se trata de una metáfora antropomórfica para lugar de poder, autoridad e intercesión. No significa que Jesús está sentado a la derecha literalmente, pero es una metáfora. ¿Por qué? Porque las metáforas tienen el propósito de transmitir una verdad central o concepto acerca de la deidad. ¿Ok? Así que tengan cuidado porque algunos, cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se piensan el Padre, un viejito, ¿no? Con su bastón y sentado en su silla, y el Hijo, un chibolo, un jovencito, un chiquillo que está ahí todo
¿no? Con su barbita, como yo, y el Espíritu Santo, de repente una palomita, ¿no? No podemos verlo de forma literal, porque la Trinidad sigue siendo un misterio, pero ha sido revelado, y a esto los teólogos lo han llamado revelación progresiva de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que recordemos que son metáforas. Debemos tener cuidado con la literalidad. Nada más. 34 y ya voy a terminar. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo el Señor, dijo a mi Señor, siéntate en el lugar del honor a mi derecha. Miren, Jesús ya estaba profetizando. 35, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, el querigma, la proclamación del evangelio. Así que Pedro trataba de decir que ellos estaban equivocados en cuanto a Jesús. Es como que lo crucificaron. Esto es lo que estaba diciendo. Lo crucificaron como si fuera un criminal, pero por su resurrección y que ustedes son testigos, Dios demostró que Él es Señor y es el Mesías. La respuesta, 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, entonces, ¿qué debemos de hacer? Hemos matado al Mesías. 38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Miren la consecuencia. Primero te arrepientes, te vuelves a Dios, te bautizas y el Espíritu Santo viene. O sea, este es el querigma en su esencia, diríamos, pero así sucedió. Vamos a ver cómo a veces el Espíritu Santo les va enseñando, porque hay personas que sin ser bautizadas recibieron el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero ese es el querigma. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y volverte a Dios. No solo es cambiar de actitud, no solo es decir, ay, voy a ser bueno, no, vuélvete a Dios. Si tú no te vuelves a Dios, no es arrepentimiento. No solo es dejar de hacer lo malo, no solo es dejar de pecar, no solo es dejar de mentir, robar, emborracharte. Tienes que dejar hacerlo eso, porque dejar de hacerlo significa que te has arrepentido. Para esto tiene que haber un cambio en tu mente de lo que significa el pecado, tiene que haber un cambio en tu voluntad de lo que deseas del pecado y un cambio en tus acciones, que significa de que no vuelvas a hacer lo malo que estabas haciendo. Eso es arrepentirse, te vuelves a Dios, te bautizas. Y esto vamos a hacer pronto un bautizo acá en Calvary Arequipa y recibirás el regalo del Espíritu Santo. 3 conclusiones. Primero, el predicar se basa en interpretar rectamente la palabra de Dios. No nos olvidemos eso. Eso es predicar. Número 2, Jesús no tarda su venida, sino que Él quiere que todos sus seres queridos sean salvos y quiere usar tu vida para que prediques la buena noticia de la salvación. Número 3, debemos de predicar todo el querigma del Evangelio. Y número 4, la respuesta del hombre a la revelación de la salvación debe de ser arrepentimiento. Si tú ya te has arrepentido, si tú ya eres salvo, dale gracias al Señor. Pero si tú estás escuchando este sermón y todavía no te has arrepentido, esa es la única forma, el arrepentimiento, de empezar una nueva vida. ¿No estás cansado de vivir así? El pecado nos oprime, nos esclaviza. Has intentado muchas veces decir, es la última vez que me embriago, es la última vez que miento, es la última vez que engaño, es la última porque ves las consecuencias que estás sufriendo. Necesitas arrepentirte y tener fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos permites estudiar versículo por versículo. Y es un privilegio, Señor, poder disfrutar a través de las redes sociales o a través de un servicio presencial tu palabra. Y oro, Señor, por púlpitos que se prediquen tu palabra, por predicadores que prediquen tu palabra. Oro por cristianos que prediquen tu palabra. Oro también por personas que hoy necesitan arrepentimiento y que tu gracia esté con ellos y que puedan experimentar ese cambio en su corazón como tú lo hiciste en mí hace muchos años y lo hiciste en mis hermanos también.
Gracias, Señor, una vez más por tanto amor. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga y esperamos que sí, ya tengamos, se arregle esta falla técnica con nuestros equipos de transmisión en vivo por Facebook, porque ahora lo estamos haciendo por Zoom, pero nos vemos el próximo domingo bien preparados con todos estos asuntos técnicos. Chao, Dios te bendiga.